Que el Señor les bendiga. Para mí, nuevamente, es de bendición poderme acercar a ustedes por medio de este canal de YouTube. Les saluda a su hermana en Cristo, Nilsa Evelyn Ruiz de Pérez. Y este día vamos a meditar sobre un tema muy importante. Y es: la palabra de Dios es el alimento que sustenta mi alma en todo tiempo. Cuando hablamos de la palabra de Dios nos referimos a las Sagradas Escrituras. Nos referimos a ese libro santo, a la Biblia, que muchas veces nosotros la tenemos en nuestra casa, pero que no la utilizamos porque solo la tenemos ahí abierta en el Salmo 91 y en el 23, pero no nos gusta acercarnos, conocer qué dice la palabra de Dios, porque todos sabemos que la Biblia es un conjunto de libros. Ahí encontramos una riqueza verdadera, y nosotros los católicos debemos de saber que nosotros en el Antiguo Testamento tenemos 46 libros y en el Nuevo Testamento tenemos 27. Y es una palabra enriquecedora porque es palabra de Dios, y el Señor hoy nos está pidiendo que leamos más su palabra. Encontré un tratado de San Agustín que me fascinó acerca de la palabra de Dios. Y él hace una comparación con el pan, el que comemos cuando nosotros nos alimentamos nuestro cuerpo. Y él decía: el pan, partiéndolo y masticándolo, se convierte en alimento. Así como la escritura, abriéndola y meditándola, sustenta al alma. Me encantó este escrito de San Agustín, porque nosotros en la Biblia podemos encontrar poder, podemos encontrar conversión, podemos encontrar esperanza. Pero para que todo eso se dé, hay un requisito bien grande. También nosotros debemos de saber que si un libro se abre y lo meditamos y lo leemos, va a servir de mucho beneficio para nuestras vidas. Pero si ahí lo tenemos, aunque tengamos la palabra de Dios en nuestra casa, pero nunca la leemos, no vamos a aprovechar las riquezas que el Señor hoy quiere que tú aprendas a disfrutarlas. Si tú ya eres de los hermanos o hermanas que ya leen la palabra de Dios, pues te felicito y sigue adelante, sigue disfrutando de la palabra de Dios, que ahí encontramos nosotros aliento, encontramos fe. El Señor nos habla para poder seguir en este caminar aquí en la tierra. Pero en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar muchas cosas, y lo que vamos a meditar hoy es por qué debemos de leer la Biblia. Como les decía, la Biblia les va a funcionar siempre y cuando ustedes la lean. ¿Y por qué el Señor nos pide que nosotros leamos la Biblia? En Deuteronomio 17:19, la palabra de Dios dice así: siempre deberá tener una copia consigo y leerla todos los días de su vida, para que aprenda a reverenciar al Señor su Dios, a respetar todo el contenido de esta enseñanza y a ponerla en práctica sus mandatos. Entonces, la palabra de Dios no es que querramos o no tenerla. Aquí nos podemos dar cuenta de que nos está diciendo que la debemos de tener, que debemos de tener una copia de sus mandatos. ¿Por qué dice para leerla? ¿Y por qué es importante leerla? Hace poco encontré en Facebook una gráfica que me gustó mucho, que decía: tanto los libros como la mente y como los paraguas sirven si nosotros los abrimos. Y en este caso nosotros podríamos interpretar: la Biblia nos va a funcionar si nosotros la leemos, pero no una leidita como cuando tú lees la prensa o cuando tú lees un chiste o lees un cuento o una novela. No, cuando aquí en la palabra de Dios nos pide leer la Biblia, leer la palabra de Dios, leer las Sagradas Escrituras, nos está diciendo leerla para interpretarla, para comprender lo que yo estoy leyendo. Y el padre Hugo, él pone un ejemplo precioso acerca de el poder de leer la Biblia.
Y dice, ¿deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Abre tu Biblia y léela mucho, mucho, mucho. Entonces es importante que nosotros aprendamos a leer, porque leer es comprender lo que yo leo, no solo leer por encimita y que mañana ya se me haya olvidado lo que yo leí. También en Deuteronomio nos dice que debemos, por medio de la palabra de Dios, cuando yo lea esa palabra, debo de reverenciar al Señor nuestro Dios. ¿Y qué significa reverenciar? Es tener admiración por medio de la palabra de Dios, que cada vez que nosotros leamos su palabra, hasta hagamos un gesto, una inclinación hacia adelante, como se le hace a los grandes reyes, como Él es rey, con una actitud de respeto, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas. Entonces el Señor nos pide reverencia. También nos dice que debemos de respetar todo el contenido de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener consideración hacia la palabra de Dios. Debemos de acatar todo lo que dice la Biblia. Y si nosotros la leemos y la interpretamos con amor, la interpretamos y la comprendemos, tenemos reverencia al Señor nuestro Dios, porque nosotros nos enamoramos de la palabra de Dios y aprendemos a respetarla con todo el corazón, todas las enseñanzas que nos da. Y aquí al final de este texto el Señor nos dice en Deuteronomio 17:19, y yo te invito a que tú lo busques en tu Biblia, y dice a ponerla en práctica sus mandatos, porque el Señor, por medio de la palabra, por medio de su palabra, por medio de su escritura, nos enseñan mandatos. ¿Para qué? Para tener una vida recta, para poder uno estar conforme a la voluntad de Dios, para poder agradarlo, para poder amarlo, para estar uno todos los días leyendo su palabra y poder escuchar la voz de Dios, que cada vez que tú abras la Biblia, tú digas, de veras, esta es palabra de Dios. Yo aquí encuentro riqueza. Si yo estoy frustrada, yo llego a los Salmos y ahí encuentro consuelo. Si necesito un consejo, yo me voy a Sabiduría, me voy a Eclesiastés, me voy a Eclesiástico, y ahí la palabra de Dios llega con poder a mi vida. Ahí encuentro yo un mandato, un consejo que hace que mi vida sea renovada. Me voy a los evangelios, y en los evangelios yo veo cómo Jesús me ama, cómo vino a darlo todo por mí y cómo sigue dando todo por mí, y cómo yo de verdad voy a crecer en mi fe. Porque este es el objetivo, mis hermanas y mis hermanos, que día a día sigamos creciendo en la fe. Y este es el primer bloque de por qué nosotros debemos de tener la palabra de Dios como un alimento, como un sustento diario que alimente mi alma. Porque tú puedes tener toda clase de alimentos en tu mesa, pero si tú no tienes ese alimento que es la palabra de Dios en tu vida, tú siempre te vas a sentir vacío, te vas a sentir vacía. Y como dice también en la palabra de Dios, en todo tiempo. No solo cuando las cosas te vayan bien, no solo cuando las cosas te vayan mal. El Señor te dice en todo tiempo, a tiempo y a destiempo, tú debes de tener la palabra de Dios y meditarla a diario. Y tratar de ir leyéndola, pero con mucho entendimiento, pedirle al Espíritu Santo que te ponga en el corazón el deseo de leer su santa palabra todos los días. Aunque tú no leas exageradamente quizás todo un libro, pero sí puedes ir leyendo por capítulos o por versículos, y el Señor te va a enriquecer, te va a dar fe. En el nombre de Dios, en el otro bloque estaremos meditando por qué debemos de estudiar la palabra de Dios. Luego pasaremos a otro bloque de por qué debemos de memorizar la palabra de Dios. Y el último bloque será por qué debemos de meditar la palabra de Dios. Así es que para mí es de mucha bendición estar contigo. Y vamos a decirle al Señor esta tarde que nos ayude a pegarnos a su palabra, porque necesitamos de ese alimento que sustenta nuestra alma. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias porque una vez más podemos acercarnos a tu palabra. Y sabemos, Señor, que cuando tú nos invitas a leer tu palabra es para poder interpretarla, para poder meditarla y para poder llegar a enamorarnos, Señor, de tu palabra.
tú estás aquí, Señor, este día diciéndonos que debemos de acercarnos a ese alimento que siempre nos va a tener de pie en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad. Señor, tú vas a estar ahí dándonos ese alimento que sustenta nuestra alma y que es el que nos da refugio y que es la palabra de Dios donde encontramos en ti, Señor, todo lo que los seres humanos estamos necesitando en estos tiempos difíciles. Estamos encontrando esas promesas, Señor, para poder seguir adelante y sabemos que estamos sostenidos en ti y que es tu palabra, Señor, la que nos hace cada día ver hacia adelante y decir, Señor, en ti confiamos, estamos agarrados de ti porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro alcázar, porque tú eres nuestro refugio. Gracias, Señor, porque tú eres el único que puede darnos esas palabras de aliento. Y sabemos, Señor, que para escucharte mucho debemos de leer la palabra de Dios mucho. Te pedimos, Espíritu Santo, que pongas ese deseo en nuestro corazón y que cada vez que abramos tu palabra podamos leerla con tu presencia, no interpretándola a nuestro favor o como nosotros querramos, sino que seas tú, Espíritu de Dios, el que ponga esas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo esto lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga y nuevamente les invito a que se suscriban a mi canal y que toquen la campanita y que compartan para que mucha palabra de Dios llegue a personas que quizá están necesitando de sentir la presencia de Dios en sus vidas y que cada día nosotros nos enamoremos más de las Sagradas Escrituras, que es palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.